Doctor Federico Peláez, gastroenterólogo, amigo y de la casa, de la clínica diagnóstica VID. Bienvenido a Sana que Sana, ¿cómo le ha ido? Muy bien, Olguita, muchas gracias por su amable invitación. Y a usted por venir acá y con tanto cariño regalarnos su conocimiento. Hoy en particular sobre un tema que tanto se presenta en su consultorio, pacientes con complicaciones debido a diarreas. Bueno, realmente nosotros como gastroenterólogos ya vemos diarreas que generalmente son diarreas crónicas y complicadas, pero todos los médicos generales, en urgencias, un alto porcentaje de su consulta diaria es la enfermedad diarreica aguda, que puede ser tanto en niños, en adolescentes, como en adultos y ancianos. Esa enfermedad diarreica aguda es algo así como esa diarrea que a cualquiera, no lo neguemos, nos ha dado en la vida varias veces y es un asunto que no pasa a mayores, se maneja y ya se cura. Correcto, la mayoría de las enfermedades diarreicas agudas son generalmente por una ingesta de alimentos que pueden ser descompuestos, no siempre tienen que ser descompuestos, o por la presencia de un virus o parásitos. O realmente por bacterias cuando hay una intoxicación alimenticia, pero como tú decías, la mayoría de las diarreas son autolimitadas, más o menos en un 85%, o sea, el organismo él mismo se defiende. ¿Y cómo se defiende? Con el vómito y con la diarrea, ante cualquier agresión a su aparato digestivo, en la mayoría de las personas con diarrea. Doctor Federico, ¿y qué hay de cierto que el consumo excesivo de ciertos alimentos como los lácteos o excesivo consumo de azúcares también pueden, como dice uno en paisa, aflojarle a uno el estómago? Eso es cierto, principalmente con lo de los lácteos cuando hay una intolerancia a la lactosa. Más o menos se dice que en la población mundial un 75% de la población tiene una intolerancia a la lactosa, que va desde casos muy leves de simple distensión, gases y materia fecal floja a verdaderas crisis de diarrea. Nosotros en la clínica tenemos pacientes que con un cuarto de vaso, de tomarse un vasito, un sorbito casi, sí, de leche entera, dan 26 deposiciones al día. Dios mío, lo importante es y hay detectar que eso a tiempo. hospitalizarlos, hidratarlos y volverlos a sacar. Lo que tú dices de los azúcares es muy importante porque hay una diarrea que se llama diarrea de tipo osmótico. Eso es muy común, sobre todo después del Halloween en los niños. Claro. Que los niños se agarran a comer dulce y es una cosa que se llama diarrea osmótica. Y es muy común que al otro día o a los días siguientes la mamá vaya con el niño a urgencia. No, es que tiene con una diarrea muy severa y es porque ha comido exceso de dulces. Los laxantes lo que se busca es que produzcan diarrea. Mire, básicamente los laxantes se utilizan con el objetivo de manejar el estreñimiento o constipación, del cual vamos a hablar posteriormente. Si Dios quiere. Pero los laxantes no generan una evacuación fisiológica. La función digestiva es una función netamente mecánica, motora, de movimiento. Si hay un buen movimiento de su aparato digestivo, hay una buena digestión y por ende una buena defecación. Cuando hay estreñimiento se utilizan los laxantes, pero la mayoría de los laxantes actúan irritando la mucosa del intestino y favoreciendo un aumento del movimiento del aparato digestivo con diarrea y con dolor abdominal. Los laxantes también pueden generar diarreas cuando se abusan de ellos, sobre todo en aquellas personas que tienen trastornos psicológicos con tendencia a decir que están obesos, con anorexia nerviosa, o aquellas personas que tienen bulimia, que es muy frecuente que salgan, coman e inmediatamente en el mismo restaurante o en la misma casa, salen, se van para el baño y se toman el laxante. Ese nos da para programa completo, sí. La cantidad de consecuencias graves por el abuso de laxantes, sí, ¿verdad? Sí, claro. Muy bien, sí. Pues nuestros televidentes, qué rico, este es un tema universal. A todos y cada uno de los seres humanos nos ha dado, y no una, sino bastanticas veces, este tema de la diarrea. Mis compañeritos están diciendo que sí, a todos nos ha dado, y por eso es importante que sepamos manejar el tema, porque un asunto que puede empezar de una manera muy simple, muy sencilla, se puede convertir en algo bien complicado si no se maneja. Doctor, adelante, póngase Permiso. Cómodo. Y a nuestros televidentes, sí señor, si quiere siéntese allá al frente. Permiso. Les recordamos que tenemos nuestra línea de WhatsApp abierta para todos ustedes. Yo me imagino que sobre este tema va a haber bastantes inquietudes por lo mismo, porque de alguna manera a todos nos afecta. Los niños definitivamente, mi queridísimo doctor Federico, ¿es más grave una diarrea en un niño? Mire, en un niño, en los dos extremos de la vida, tanto en niños como en adultos,
¿Por qué? Porque en los niños, ¿qué es muy grave? La deshidratación. Entonces, la importancia en cualquier caso de enfermedad diarreica es, primero que todo, una buena hidratación. No es dar antidiarreicos, porque la mayoría de las personas dicen, tiene diarrea, tomemos un antidiarreico. Se pierde ese mecanismo de defensa del intestino que es la diarrea. Lo importante es tomar suero, o sea, mantenerse hidratado. La mayoría de las diarreas en los niños son de origen viral, pero hay también de origen parasitario y de origen infeccioso, cuando se consume un alimento malo o hay alguna contaminación. Perfecto, para ahondar sobre ese tema vamos a empezar a recorrer las calles de Medellín. La gente que hace las preguntas le encanta que después sean publicadas durante el programa, aunque ya parte de esa respuesta nos la ha dado el doctor Federico, pues veamos esta inquietud y seguimos desarrollando el programa. Hola, soy Beatriz Restrepo. ¿Por qué se producen las diarreas? Listo. Una pregunta tan clara, ya nos decía usted, por virus y por bacterias, que Sí. están presentes en alimentos o en agua. Sí, básicamente en cualquier alimento, en cualquier líquido o sustancia que se consuma, si está contaminada se puede generar diarrea. Desde el punto de vista, pues como médico, ¿por qué se presenta? Porque generalmente se puede presentar un daño de la vellosidad intestinal, que es donde se absorben los alimentos, y generar un aumento del movimiento del aparato digestivo y se favorece que haya diarrea. Hace muchos años yo recuerdo que la gastroenteritis era una enfermedad que cobraba muchísimas vidas, pues con los adelantos científicos me imagino que ya no tanto. ¿La gastroenteritis es sinónimo de diarrea o no del todo? ¿Es sinónimo? Sí, vea, y lo que tú dices es verdad, Olguita, sobre todo en los países subdesarrollados, y todavía lo tenemos nosotros. Se genera mucha muerte, no tanto por la enfermedad diarreica aguda como tal, sino por la deshidratación que se presenta, porque la mayoría de las madres no hidratan a los niños. Entonces cuando el niño llega ya totalmente deshidratado, con daños secundarios. Y una cosa que agrava más el problema es la desnutrición. Mira el problema que hay actualmente en la Guajira. Por supuesto. O sea, desnutrición genera que haya que cualquier infección, ya sea viral, bacteriana, sea más agresiva, y deshidratación. Entonces eso es una bomba de tiempo. La mayoría de esos niños se mueren por deshidratación. Doctor, en esos lamentables hechos de La Guajira y muchos otros lugares remotos que no tienen agua potable, lo ideal es siempre hervir el agua. Siempre hervir el agua, mantener una higiene, tanto corporal y de los alimentos, siempre hervir el agua. Siempre hervir el agua. Y lavarse las manos. Lavarse las manos antes, después de comer, antes, después de entrar al baño. Sí. Y otra cosa que es muy importante, aquella persona que manipule los alimentos es una persona que debe estar completamente sana. En otros países se les exige periódicamente a aquellas personas que manipulan alimentos un examen de materias fecales, pero no uno solo, sino 3 muestras en días diferentes, porque esa es otra cosa que cree la gente. Ese es un tabú que tenemos. Que también hay diarreas parasitarias, por ejemplo por ameba, por mucho tipo de parásitos, tanto helmintos como protozoos. Entonces la gente dice, hombre, yo me voy a desparasitar cada 6 meses, y eso es como una tradición también en nuestro medio, lo cual nosotros consideramos que es un absurdo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque realmente lo que se debe hacer es un examen de materias fecales y definir, ¿tiene parásitos? Sí tiene parásitos. ¿Qué tipo de parásitos tiene? Vamos a tratarlo específicamente. Perdón, Olguita, y hay una cosa que es muy interesante. La gente se hace un solo examen de materias fecales y dice, no tengo parásitos. Un solo examen de materias fecales y nada es lo mismo. Se deben hacer mínimo 3 exámenes de materias fecales. ¿En qué periodo de tiempo? Seriados, un día sí, un día no, día de por medio. Okay. Un solo examen solo nos da un 15%. 3 exámenes nos dan más o menos un 75% en buenas manos. Entonces ya uno con eso juzga si realmente hay una parasitosis. Entonces sí hay parasitosis y en ese caso sí la palabra que usamos, sí se debe uno purgar. Es correcto, se debe, y específicamente, porque es que mire, mucha gente cree que todavía hay amibas. Sí hay amibas, pero lo que menos hay es amibas. Hay otro tipo, hay estrongiloides, hay una serie de parásitos que se tratan específicamente. O sea que el médico con base en esos 3 exámenes, ojo con eso, que se realizan consecutivamente,
día por medio, digamos con esa pausita, el médico es quien decide qué clase de remedio o de purgante es el que le receta a la persona. Y hay una cosa que es muy importante. Por ejemplo, llega la persona a urgencias, no tiene que ser un niño, puede ser también un adolescente, o un adulto, o un anciano. Entonces llegan a urgencias con un cuadro diarreico, lo hidratan, le mandan suero y le mandan antibiótico y antiparasitario. O sea, le hacen un tratamiento como de escopeta. No, es importante que el médico defina, esto es un virus, estos son parásitos o realmente son una bacteria. Porque si es un virus, acaba con la flora intestinal. Y si usted le da más antibióticos y antiparasitarios, acaba aún más la flora intestinal, que eso es otra cosa muy importante tener en cuenta. Todo paciente con enfermedad diarreica debe hacérsele reposición de flora intestinal. ¿Qué es eso de la flora intestinal, Mire, doctor? la flora intestinal es necesaria, todos tenemos flora. La flora es necesaria para transformar esos restos alimenticios que no se absorbieron en el intestino delgado en materia fecal, por acción de esa flora que todos tenemos. Cuando se presenta un cuadro de enfermedad diarreica, se genera una disminución de la flora intestinal y es necesario reponer esa flora. ¿Para qué? Para que la digestión pueda volver a la normalidad. ¿Cómo se repone? Se repone con unos productos que nosotros manejamos que se llaman probióticos. Ya en la actualidad nosotros no manejamos probióticos sino simbióticos. Simbióticos es la suma de un probiótico más un prebiótico. ¿Cuál es la diferencia de ellos? Que el prebiótico fija el probiótico, o sea, lo estabiliza más. O sea que esos productos que uno anuncian a nivel comercial, que dice contiene probióticos, Sí. ¿está bien? Hombre, yo no quiero entrar en discusión de eso Ay, porque Dios he tenido mío. problemas con eso a raíz de eso. Lo único que te digo es que nosotros tenemos un filtro muy importante que son la bilis y los ácidos gástricos y que gran parte de todos esos probióticos que se manejan desde un punto de vista comercial, en los yogures y en todas aquellas cosas, la mayoría se quedan en ese filtro en el estómago. Ah, ok. O sea, lo más importante es dar un buen producto y normalmente se debe dar mínimo por 6 días para estabilizar la flora. Y eso lo manda el especialista. Sí, y también el médico general si es enterado y le gusta el tema y que debe estar muy bien enterado si sobre todo trabaja en un servicio de urgencias que llega tanta persona con diarrea, ese tema lo debe tener muy claro. 2 preguntitas para el doctor antes de ver unas inquietudes en WhatsApp. Recuerden que tenemos nuestra línea abierta, 305-316-6560. Se me quedan en el tintero 2 cosas. ¿Qué pasa a nivel gastrointestinal si uno abusa de los purgantes, doctor? Bueno, si usted abusa de los purgantes genera una disimbiosis, o sea, una alteración de la flora intestinal. Y lo segundo es un daño de la vellosidad intestinal, un despulimiento, un achatamiento de la vellosidad intestinal. Y eso genera un cuadro de diarrea que puede generar hasta una diarrea con alteración de la absorción de alimentos. Y es característico en esos pacientes que el paciente relata que, mire, es que mis deposiciones son líquidas y característicamente lo que yo como sale ahí. ¿Por qué? Porque hay un daño en el intestino delgado. Está enterito la Sí, comida. no se absorbe. Ajá, claro. Dios mío, entonces no podemos abusar No. de los purgantes. Y la otra pregunta, hablando de prevención, ahorita hablábamos que en esos lugares donde el agua no es potable, la persona que manipula los alimentos debe estar sana, debe lavarse las manos, debe hervir el agua, lavar los alimentos con agua hervida. Y no ahondamos en un punto tan simple en estas carreras. De pronto muchas personas entran al baño y no se lavan las manos. Eso me imagino que es un foco gravísimo de orígenes de diarreas. Y no solo de eso, pues de más cosas. Sí, de hepatitis A, por ejemplo, ¿no? Es muy común, es muy frecuente eso. Entonces la importancia de siempre mantener una higiene, pues tanto el que manipula los alimentos como el que los va a consumir. Perfecto. Y lavarse las manos después de ingresar al baño. Ahí eso se demora 3 minuticos o hasta menos bien Claro. lavaditas. En esos días quiero hacer un programa sobre asepsia, no solo Sí, sobre esta. inclusive en la actualidad comercialmente hay unos jabones que no tiene que lavarse, sino que se echa el jabón y son antisépticos. Y son antisépticos y facilitan la vida y evitan ese tipo de enfermedades. Una pregunta que nos llega para el doctor Federico Peláez al 305-316-6560. Buenos días, mi nombre es Joana. Un abrazo muy grande para ti, Joana. Tengo una sobrina de 4 años que le da mucha diarrea. Casi que hay que estar con ella cada 2 meses en urgencias
por deshidratación, le da mucho dolor de estómago, le hicieron examen coprológico, le mandaron un purgante, pero sigue un poquito mejor, pero sigue el dolor y la deposición blanda. ¿Qué podría ser? ¿Qué otras alternativas de tratamiento? Hay muchas, gracias. Un abrazo para ti, Joana. Como siempre, nos encanta darles como una pequeña guía a través del programa. Saben ustedes que este no es un consultorio, que hay que consultar a los médicos y a los especialistas, pero el doctor Federico, grosso modo, ¿qué podría decir de ese caso? Entonces ya eso no lo definiríamos como una enfermedad diarreica aguda, sino una enfermedad diarreica crónica, en donde posiblemente ya no hay parásitos, lógicamente no hay virus. ¿Qué se puede buscar? Que haya una intolerancia a un alimento, una alergia a un alimento. Lo ideal aquí es que la vea un gastroenterólogo, pero inclusive ya hay gastroenterólogos infantiles que están muy dedicados a esto. Entonces, pues yo soy gastroenterólogo de adultos, pero hay gastroenterólogos infantiles que se dedican a esto. Posiblemente él tiene que mandar una serie de exámenes y definir qué está pasando, pero eso no es normal. Exactamente, esa palabra, esa frasecita, eso no es normal. Quiere decir que de pronto habrá enfermedades que siguen manifestando ese tipo de síntomas y la gente se va acostumbrando. Sí, la niña siempre tiene deposiciones blandas, eventualmente le da dolor de estómago y se va volviendo paisaje, eso hay que consultarlo y hay que buscar el origen de esa situación, ¿verdad? Sí, lógicamente lo más importante es no acostumbrarse a una diarrea. Perfecto. No, hay que saber cuál es la causa. Otra pregunta, buenos días Ana Quesana, muy buenos días, un abrazo, claro, mi inquietud es, ¿será un mito que haya alimentos que produzcan las amebas, alimentos que producen amebas? En caso de que sea mito, ¿qué podría producirlas entonces? ¿Por qué se producen las amebas? Es la pregunta, y si hay algunos alimentos que... En ningún alimento produce amebas. La ameba, la entameba histolítica, generalmente es por una contaminación. Entonces el alimento como tal no la produce, pero el alimento sí puede estar contaminado. Y si no se lava bien, ahí está el foco de infección. Ajá. Así de simple. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo más importante? Lavar bien los alimentos, lo que tú decías ahora. Lavar bien los alimentos, lavarse bien las manos y todo aquello. Vamos con otra pregunta que nos encontramos caminando por las calles de Medellín. La gente está muy inquieta con nuestro tema de hoy, que es la enfermedad diarreica. Veamos. Mi nombre es Javier Darío Maturana y la pregunta es cierto que es mejor dejar que la diarrea transcurra que... Se nos fue, pero el final de la pregunta era, ¿es cierto que hay que dejar que la diarrea transcurra normalmente o hay que frenarla? Ya nos había dicho usted algo. Eso se parece un poquito a lo de la fiebre, ¿no? Ajá. Porque pues cierto, la fiebre es un mecanismo de defensa del organismo, la diarrea también. ¿Se para, se frena, se controla? ¿Cómo es eso? Entonces, miren, lo más importante es, el único mecanismo de defensa que tiene el intestino contra una agresión es la diarrea. ¿Qué es lo que más importante? Hidratación. Tome suero. No la pare. Hay una pastillita. No, porque si usted la para, esa diarrea, que en el 85% de los casos es autolimitada, se vuelve una verdadera infección. Yo voy a ser un abogado del diablo, entonces ¿por qué siguen existiendo esos medicamentos? Tengo el nombrecito de la pastilla acá, no lo voy a decir, pero toda la vida, vaya y cómprese un que para que la amarre, eso no debería ser así. Eso es malas prácticas y la automedicación de la gente. En la actualidad, nosotros como gastroenterólogos, los antidiarreicos, pues hombre, no los utilizamos, solo los utilizamos en aquellos pacientes que tienen una cosa que se llama síndrome de intestino corto. O sea, que por X o Y circunstancia haya habido que hacerles una cirugía donde se genera una amputación de su vía digestiva, o sea, que tiene un intestino muy pequeño, entonces no alcanza a hacer la digestión normal. En esos pacientes sí los utilizamos, es la única indicación real que hay, de resto, cero. Perfecto, hay que dejar que la diarrea transcurra de la manera en la que el doctor Federico Peláez, nuestro gastroenterólogo invitado de hoy, nos va a contar ahorita, después de nuestra sección Sana Nutrición. Ahorita hablamos. Y es que hablar de enfermedad diarreica es necesario hablar de nutrición. Feliz año. Feliz año. Juan Fernando Córdoba, nutricionista de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Antioquia. Caballero, la alimentación es importantísima para prevenir y para controlar la diarrea, ¿las dos? Ambas. Bueno, más para controlarla, ¿cierto? Más para hacer el tratamiento durante.
¿sí? Sí. Igual, obviamente, pues en la parte nutricional también hay digamos, unos cuidados previos que hay que tener, como decía el doctor ahora, en el lavado de manos, en el lavado de alimentos, ¿cierto? Para evitar, ¿sí? Sí. Para evitar la contaminación, qué tipo de agua vamos a tomar, ¿sí? El procesamiento de los alimentos, pero durante también hay que tener unos cuidados. Vamos a ver mis pediatras, que las mamás somos enfermeras empíricas definitivamente. ¿Qué he aprendido yo? A ver si estoy en lo cierto cuando mis hijos se les ha presentado pues una enfermedad diarreica. Mi pediatra en particular no me prohíbe los lácteos, siempre y cuando sean deslactosados y no tengan azúcar. Mi pediatra me dice cero gaseosa, nada que tenga que ver con azúcar, que la manzana y el paquete de Chitos jamás ningún mecato, que hidrate completamente todo el tiempo, ojalá no con agua sino con suero oral, porque me explicaba que hidrata más el suero oral que el agua, si es que el agua hidrata. Eso hago yo todo el tiempo, mientras, por ejemplo, si mi hijo tiene una diarrea, por cada deposición yo le doy medio tarrito de suero oral, medio vasito de suero oral, y mientras él me lo reciba me puedo quedar tranquila. Ya si no me lo recibe, ya sí tengo que ir a la clínica porque se me puede deshidratar. ¿Soy una enfermera empírica confiable o no? Todas esas recomendaciones que mencionaste ahí, Olga, están muy bien. Particularmente en los niños, y en, digamos, todos los grupos de edad, es importante no suspender la alimentación, ¿cierto? Porque en una diarrea nos deshidratamos, perdemos minerales importantes para el cuerpo, ¿sí? Entonces, no podemos tampoco, digamos, ahondar más el problema eliminando o parando los alimentos. Normalmente la gente hacía eso, evitaba comer que para que el intestino volviera a su estado normal, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que por ejemplo, en un niño es supremamente delicado. El niño se puede, digamos, como no desnutrir como tal, pero puede bajar de peso por eso, porque no recibe los nutrientes que debería estar recibiendo. Pero el resto, todas las recomendaciones que dijiste. Entonces recapitulemos. Recapitulemos. La hidratación, fundamental, lo ha recalcado mucho el médico. Como vos lo decías, está muy bien, entre 50 y 100 mililitros, que es más o menos medio vaso, después de cada deposición de suero oral, ¿cierto? Okay. ¿Por qué no las gaseosas? Ahorita mencionaban la diarrea osmótica. Esa diarrea se da por esos azúcares que hay en la gaseosa, entonces ni gaseosas ni bebidas hidratantes para deportistas, esas tampoco, las que son rojas, naranjas, amarillas, esas no, ¿sí? Tampoco, lo ideal, el agua sí hidrata, pero no, lo ideal es suero, ¿sí? Y hay alimentos también que tienen un alto contenido de agua, como son las frutas, pero hay que mirar cuáles frutas se pueden consumir en estos momentos de diarrea. Entonces, por cada deposición, medio vaso de suero oral. Sí. ¿Hay en particular sueros para niños y sueros para adultos mayores y para adultos? ¿Se diferencian de alguna manera? Sí, claro, porque están, digamos, están elaborados para dar lo que necesita el niño y para dar lo que necesita el adulto, ¿sí? O sea, son, digamos, fórmulas diferentes en cuanto a composición de electrolitos. Perfecto. Y de azúcar también. ¿Qué decir de esos pasabocas, esos snacks? Ahorita dije el nombre. Los Chitos, por ejemplo, que mucha gente los utiliza. Lo que pasa es que hay la creencia de que eso ayuda a parar la diarrea. Porque ¿cierto? son muy salados, Porque ¿será? Sí. Se relaciona como con... De pronto piensan que como el sodio, o sea, el sodio está en la sal y la sal, digamos, como que nos ayuda a hidratar, pero no de esa forma, ¿cierto? Hay que tener ciertos cuidados en la alimentación importantes, en cualquiera de los rangos de edad, ¿cierto? Niños, adolescentes, adultos y ancianos, lo ideal es, vuelvo y recapitulo, no parar la alimentación, tener una adecuada hidratación. Hay alimentos que se pueden consumir, entre las frutas, por ejemplo, la pera. ¿Es verdad? La pera. Lo que decían las abuelas es que eso lo amarra, coma pera y coma manzana. La pera, la manzana y la guayaba. Wow. Tienen un tipo de fibra, ¿sí? Que nos ayuda, digamos, como a absorber agua y a evitar, pues, como que haya una pérdida a nivel intestinal. Pero hay otras frutas que si yo, por ejemplo, me como una papaya que tiene más fibra, o un mango maduro, por ejemplo, que tiene más fibra, esa fibra, por el contrario, puede generar un poquito más de diarrea, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado con qué tipo. Entonces, es más, se puede pelar. Sí pera, sí manzana, sí guayaba, no papaya, no mango.
Bueno, tampoco pues es que no, hay que mirar cómo tolera. Pero si puedes escoger, o en qué escoger las momento, otras. ¿En qué estadio del episodio diarreico agudo está, cierto? Porque es que, digamos, si hay una diarrea muy profusa, una diarrea pues que es muy frecuente, cada, digamos, unas 5 deposiciones en una hora, pues eso es mucho, ¿sí? Entonces en ese caso hay que hidratar con calditos, por ejemplo, también es bueno, un caldo con pollito desmechado, pues no dar carnes rojas, que las carnes rojas de pronto son un poquito más difíciles de digerir. Lo de los lácteos que lo decías ahorita, hay que mirar, porque es que, como decía el médico, hay una situación que es una intolerancia a la lactosa, ¿sí? Hay que ver cómo tolera. Lo ideal sería de pronto un yogur se puede dar, porque el yogur trae la lactosa predigerida por las bacterias que tiene el yogur, ¿cierto? Entonces, ese puede caer mejor. ¿Sí? Perfecto. Perfecto, eso en cuanto a los lácteos. En cuanto a los lácteos. Tener en cuenta si la persona tiene intolerancia o no a la lactosa y preferiblemente yogur. Exacto. ¿Qué otra dieta debe tener una persona que esté pasando por un momento de diarrea? Importante tener en cuenta la frecuencia de alimentación, ¿sí? Generalmente comemos, o la recomendación es comer 5 o 6 veces al día, pequeñas cantidades. Pues en este sentido, a veces como hay inapetencia porque tengo mi estómago relajado, un poquito pues adolorido, uno puede partir en más comidas, pero más pequeñas las porciones, o sea, entre 6 y 8 comidas, poquitas porciones, ¿sí? Pero comer. ¿Dieta blanda es eso? Bueno, si es un estadio temprano del episodio diarreico, una dieta blanda, ¿sí? O sea, preferir líquidos y alimentos blandos. Entonces, el pollito desmechado, el pan remojado, por ejemplo, hay, digamos, una cremita. Una crema, ¿sabes qué sería muy bueno? Una crema de guineo o de plátano verde. Uy, bien ricas que sí, son. nos ayuda. Ajá. Nos ayuda en un episodio de diarrea. Obviamente hay que evitar también el consumo de mucha grasa. Entonces no agregarle grasita, pues que le voy a echar un poquito de aceite, no. Tratar de no. Perfecto. En la sopa, perdón, en la crema. Azúcar. O en la sopa también. El azúcar, como veníamos diciendo ahorita, lo de la parte osmótica a nivel intestinal, el azúcar no está recomendado en esas condiciones. El azúcar o la glucosa, que es lo mismo, que tiene el suero, con ese basta. ¿Sí? Perfecto. Porque de todas maneras los alimentos también se van a descomponer en azúcares a nivel intestinal y bueno, van a dar la energía que da el azúcar. Pero entonces el azúcar así granulado y que en gaseosas y todo eso, no. ¿Por qué hidrata más el suero oral que el agua? Porque el agua carece, digamos, más bien carece del sodio, del potasio y de pronto el cloro, que está en mayor concentración en el suero. Entonces por eso no hidrata tanto, o sea, hidrata desde el punto de vista de líquido, ¿cierto? De reposición de líquido, más no de electrolitos, que son esos minerales. O sea, lo que usted necesita es suero oral. Sí, suero oral, siempre. Durante todo el tiempo que esté transcurriendo la diarrea, incluso después un poquito más, como para también pues como garantizar una buena hidratación. Perfecto, pues yo creo que aprendimos todos mucho. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Juan Fernando, y muchas gracias a la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Antioquia. Como siempre nos volveremos a ver y nos volveremos a ver en unos instantes porque ya regresamos. Estamos hoy en Sana que Sana hablando de enfermedad diarreica. Recuerden que tenemos nuestra línea de WhatsApp 305-316-6560. Inquietudes, aportes, ¿cómo maneja usted la diarrea en el hogar? Cuéntenos hoy en Sana que Sana. Y seguimos hoy en Sana que Sana hablando de las muy conocidas diarreas. Con relación a este tema, les contamos que la diarrea es causada por bacterias o parásitos presentes en el agua o en los alimentos. En los adultos usualmente la diarrea es leve y desaparece en pocos días. En bebés y niños la diarrea puede ser grave, por lo cual debe tratarse con rapidez. Recuerden que ustedes pueden repetir estos conocimientos que les pasamos a través de Sana que Sana o compartirlos ingresando a YouTube. Después de ingresar a YouTube, buscan el canal Televid. Estando en el canal Televid, van bajando y encuentran el programa Sana que Sana. Allí hacen clic en el letrerito de Sana que Sana y se les despliegan todos estos programas que, como les hemos dicho, los pueden volver a ver o también los pueden compartir. Seguimos hoy con el doctor Federico Peláez, gastroenterólogo
de la clínica diagnóstica. Doctor, pues hemos aprendido mucho y falta por aprender. Entonces, lo que decíamos en el gráfico, en los niños hay que correr, en los adultos se puede pasar más fácil la diarrea, pero en los adultos mayores hay que cogerla también con la misma rigurosidad que con los niños. Olguita, la complicación más importante, independiente de cuál sea la causa de la diarrea, si son virus, si son parásitos, si son bacterias, si son otras cosas, es la deshidratación. Entonces lo que tenemos que combatir es la deshidratación. Y ya una vez combatiendo la deshidratación, definir cuál es la causa de la diarrea. O sea, la diarrea es un síntoma. Si son parásitos, se tratarán como tal. Si son bacterias, se tratarán como tal. Si son virus, se tratarán como tal. Los virus como tal, lo único que se maneja es sintomáticamente, o sea, suero y analgésicos. Perfecto. Y esa es, en un gran porcentaje de todas las diarreas, esa es la principal causa, los virus. Perfecto. Doctor, ¿cómo hacer un manejo de la diarrea en el hogar? Ahorita hablábamos con Juan Fernando y hablábamos que por deposición, medio vaso de suero oral. Sí. ¿Está bien? Sí, de 50 a 100, 120 centímetros. ¿Qué otro manejo le podemos dar en el mire, hogar a la diarrea? Entonces, como decíamos, es muy importante, y como lo dijo él, nunca suspender la vía oral. Que la gente dice, no, es que yo no voy a comer para que no me dé diarrea. No, tiene que comer. Segundo, leche y derivados de la leche están fuera de su dieta. A partir de ese momento mínimo de 8 a 10 días. ¿Por qué? Porque en el 75 al 79% de esos pacientes generan intolerancia a la lactosa, así no la tengan. Ya le salió. Eso, entonces hay que esperar a que se recupere esa vellosidad intestinal para que se pueda tolerar la leche y los derivados. Hombre, yo soy de los que digo, independiente que haya leche de soya, de almendras y de lactosa descremada, yo les digo, no me los consuman. A partir de 10 días arranca nuevamente con los lácteos. Esos son los cuidados más importantes. Si se ve que es una diarrea viral, hombre, es muy contagiosa. Sí. Entonces hay que tener en cuenta que si los otros no se les ha presentado eso, pues el manejo de los utensilios que consume, el plato, las cucharas, pero finalmente les va a dar el virus. ¿Por qué? Porque el virus generalmente o está en el aire, o mejor dicho, es imposible aislar. Ajá, pero igual hay que tener esas precauciones. Sí, es importante, sobre todo si tenemos personas delicadas. Por ejemplo, un adulto, un anciano, que no es lo mismo que le dé una diarrea a una persona joven que le dé una persona de 94, 95 años, porque fácilmente se deshidrata y sus riñones sufren. Perfecto. Doctor, ¿el suero casero qué tan recomendable es? El suero casero es bueno, mire, ahí hay otra cosa que ustedes hablaron ahora, no se hidrata con agua, no se hidrata con gaseosas, se hidrata con suero, porque cuando hay diarrea no solo se pierde líquido, se pierde sodio, potasio, magnesio, bicarbonato. Entonces es muy importante hacer la reposición de hídrica con electrolitos. Para eso están los múltiples nombres que hay en la actualidad y, como ustedes dijeron, de acuerdo a la edad de las personas viene la cantidad de electrolitos, de sodio, potasio, tal cosa. También se venden unas papeleticas de suero de rehidratación oral de la Organización Mundial de la Salud, que es muy importante para evitar el riesgo de deshidratación y muerte. O podemos hacer el suero casero, que es muy fácil, 1 litro de agua, una cucharada grande de azúcar, una pequeña de sal y una pizca, como dicen los cocineros. Eso, de bicarbonato. Entonces, 1 litro de agua, mis queridos televidentes, una cucharada de sal, de azúcar. De azúcar. Una cucharadita. Una pequeña de sal. De sal y una pizca de bicarbonato. Le rallamos zanahoria para que sepa bueno. Y además de eso, yo les sugiero que le echen ¿Qué manzana de esa que no es manzana light. Ah, ¿sí? Sí, porque la otra manzana tiene mucho azúcar. Ajá. Y queda espectacular. Bueno, entonces yo voy a volver a recapitular. A ver cómo me va con esta receta. Litro de agua, cucharada de azúcar, cucharada pequeña de sal, pizca de bicarbonato, le rallamos zanahoria y finalmente le agregamos manzana light. Eso. Y queda delicioso y queda con su suero oral casero. Espectacular. ¡Epa! ¡Qué buena receta! Muy bueno, es muy bueno. Usted tiene pinta para ser
chef. No, hombre, mujer. Muy bien. Tenemos inquietudes aquí en nuestra línea de WhatsApp. Buenos días para ti también, me encanta su programa. Gracias por ese piropo, nos encanta. Mi pregunta es la siguiente. A mi madre de 90 años le da diarrea muy seguido y con dolor abdominal, qué pecado. Ella toma metmorfina de 800 miligramos 2 veces al día y adicionalmente es muy nerviosa. ¿Será que estas dos situaciones le llevarán a esa diarrea? Vea, y usted, mi señora hermosa, me da pie para una pregunta que haré más adelante, y es las emociones y la diarrea, ¿no? Pero bueno, ¿qué le respondemos a esta televidente preocupada por su madre? Bueno, hay que tener en cuenta que la metformina es una droga que se utiliza para la diabetes. La metformina, uno de los efectos colaterales es que genera pérdida de peso, y lo segundo es que genera diarrea. Pero a la edad de ella también hay que descartar patologías como que tenga una enfermedad diverticular del colon o tenga otra serie de cosas. Pero la principal causa posiblemente, y la asociación que se hace, es con la metformina, y en el caso de ella pues es como muy claro. La otra cosa es que el aparato digestivo es una ventana del sistema nervioso. El estrés puede favorecer o estreñimiento o diarrea. Entonces eso también ayuda. Y en ese caso, doctor, esa metformina, si se comprueba que le está generando esa diarrea, ¿se puede cambiar por otro medicamento? No, ya su especialista le dirá, ¿verdad? No, sí, pero de una vez te digo, como nosotros manejamos tanto eso, es difícil. Difícil. Es difícil porque eso es una hipoglicemia antioral. Y realmente ese es uno de los efectos colaterales de la metformina. Genera mucha diarrea. Y es una consulta muy frecuente en gastroenterología. O sea que, volviendo al tema de las emociones, no nos asustamos si por una ansiedad muy grande tenemos un episodio de diarrea. No, yo les voy a explicar eso. ¿Quiere que le explique eso? Me encantaría. Vea, Olguita, hay una cosa que se llama, hay dos tipos de respuesta desde el punto de vista gástrico, que son una respuesta fisiológica y otra respuesta que se llama patológica ante una agresión. Vamos a poner el caso. Sí. Por ejemplo, usted se come una comida descompuesta. ¿Cuál es la respuesta fisiológica del organismo? Reacciona ante ella y puede dar diarrea. Vómito y todo aquello. Sí, claro, como mecanismo de defensa. Pero hay una respuesta que también puede ser secundaria al estrés, que es fisiológica, que a usted le puede dar diarrea, teniendo un colon normal, sin ninguna alteración. ¿Por qué? Porque el aparato digestivo es una ventana del sistema nervioso. Entonces, de ahí la importancia de que existan diarreas por crisis de estrés. Nosotros tenemos pacientes, altos ejecutivos, que con decisiones muy importantes hacen crisis de diarrea y se deshidratan, y hay que hospitalizarlos 1 o 2 veces al día, sedarlos e hidratarlos, y vuelven a su vida normal. Ah, ¿cómo le parece? Lo que pasa es que nadie va a contar eso, pero eso es muy común que uno lo maneje. Por supuesto. O sea, yo tengo pacientes que van a entrar a un examen de admisión o a un examen final y pueden dar 15 deposiciones antes antes del examen, pero característicamente una vez salen del examen desapareció la diarrea. ¿Cómo le parece? El cuerpo humano es tan complejo, ¿verdad? Y estamos tan conectadas las emociones con lo físico, que ya hace poquito hicimos un programa sobre eso, cómo afectan las emociones positivas o negativamente a la salud física, y yo creo que todos quedamos convencidos sobre el tema. Otro mensaje, doctor. Buenos días, soy Paola de Bucaramanga. Un abrazo grande a ti, Paola, y a todos los bumangueses. Qué rico que vean sana que sana. Tengo una bebé de 2 años. Quisiera saber si cuando hay una diarrea en un niño se lleva al médico de inmediato o es mejor darle suero en la casa. Muchas gracias. Un saludo muy especial, Olguita. Un beso para ti. Y bueno, vamos a responderte esto, y me da pie para una pregunta supremamente importante. Yo nunca he visto, ya vamos con tu pregunta, no creas con tu respuesta. Yo nunca he visto una persona deshidratada, desmadejada, me la imagino, una persona deshidratada, ¿cierto? Ya le voy a explicar cómo. ¿Cómo hacer para que no llegue hasta allá? Es decir, yo le estoy hidratando a mi niño o a mi abuela, lo estoy hidratando, le estoy dando pues esas recomendaciones, esa dieta adecuada, el suero, ¿cuáles son los síntomas que me permiten decir, ya me voy para la clínica antes de que se me desmadeje? Bueno, pero vamos con la respuesta de Bueno, la entonces, tener un niño y que tenga diarrea, entre comillas, en determinados momentos puede ser normal. Entonces, en ese caso, lo importante es, hay diarrea, tener a mano el suero. Pero si esa diarrea persiste y es muy frecuente en tiempo, debe consultar con su pediatra. Ajá. ¿Frecuente el tiempo es cuánto, doctor? ¿Un niño en cuánto tiempo se puede deshidratar? No, una persona se puede deshidratar con 3 deposiciones. Ay, Dios. Inclusive hay el cólera,
El cólera por eso generaba tantas muertes. Porque la deshidratación era inmediata. Inmediata. En 3 o 4 deposiciones se deshidratan. Va mucho con la persona. Por ejemplo, los niños y los adultos mayores, o sea, los ancianos, tienen mayor tendencia a deshidratarse. Los otros, el adolescente, la persona joven y todo eso, pues se defiende más. Pero finalmente se deshidratan. Aquí hay que estar atentos. Lo primero, si yo tengo el suero y la persona lo está tomando, pero no lo está tolerando y todo lo que toma lo vomita, ese paciente deben llevarlo por urgencias, porque hay que hacerle la hidratación por vía endovenosa. Si a pesar de darle la hidratación es tan severo el cuadro de diarrea, que la persona se siente muy desalentada, la boca es seca, en los niños no hay lágrimas, y hay una cosa que es muy interesante, coger con el dedo chiquito, a los niños, y meterlo en la boca, y hacer esto, y debe salir el dedito húmedo. Si el dedo sale seco, el niño está deshidratado. También hablan de ojos hundidos. Sí, y que no haya lágrimas porque el niño está irritado y no llora. Y en casos más severos, como una vez le toca ver que la persona no está orinando. Y la otra cosa es que al hacer esto, como buscar el pliegue, ya sea en la mano o aquí en la barriguita, se queda como pegada a la piel por deshidratación. Es increíble. Claro que ya eso es pues más extremo. Pero yo lo que le digo a la gente es lo siguiente: si usted se hidrata bien, usted no va a tener ese problema, pero usted tiene que estar atento a que si usted está tomando el suero, porque muchas infecciones virales también afectan el estómago y dan vómito, y si usted a pesar de tomar suero todo lo está vomitando, usted se va a deshidratar, independiente que tenga el suero ahí, entonces se tiene que ir por urgencias. Perfecto. Es lo ideal. Sí. Y un consejo, mamá, es para mí, tengo un hijo no tan pequeño como el tuyo, va a cumplir 10 años, pero para mí el suero oral es parte de la canasta familiar. Me parece muy importante. Yo siempre tengo, y pues cuando no se abren, tengo una fecha de vencimiento muy lejana, tengo 3 en la nevera y están fríos, incluso porque al niño mío lo recibe más frío y sé cuál es el sabor que le gusta, que no le genera náusea. Entonces para mí el suero oral está permanentemente en mi hogar. Si el niño, lo voy a decir yo como mamá, me está recibiendo su suero cada deposición o cada vómito, el medio vaso, y yo lo veo animado, lo veo tranquilo, sin ninguno de estos síntomas que decía el doctor, yo puedo quedarme tranquila. Es verdad. Pero si me lo empieza a vomitar, mejor dicho, inmediatamente me voy para que le pongan el suerito vía oral. Sí, está muy bien, claro, así es. Perfecto. Así se debe actuar. Muy bien, vamos a nuestra segunda pausa para comerciales. Hoy estamos en Sana que Sana, hablando de enfermedad diarreica. Tenemos unos minutitos finales después de esta pausa para responder sus inquietudes. Ya volvemos. Y seguimos hoy en Sana que Sana, hablando sobre enfermedad diarreica. Otras causas de la diarrea: antibióticos, laxantes, fármacos, intolerancia a la lactosa y síndrome del intestino irritable. Seguimos hablando con el doctor Federico Peláez, nuestro gastroenterólogo invitado, y tenemos otra inquietud para él en nuestra línea de WhatsApp. Veamos. Buenas tardes, tengo un nieto que tiene una diarrea desde diciembre. Se llevó donde el médico, le mandaron unos antibióticos y unos exámenes y estuvo bien por un tiempo, pero se le volvió a presentar y con vómito. ¿Qué debo hacer? El nieto tiene 5 añitos. Un abrazo para ti, doctor. Bueno, entonces aquí ya definiríamos que es una diarrea crónica por el tiempo. Y realmente lo que debe hacer es consultar con un gastroenterólogo pediatra. Lo más rápido posible. Sí, supongo. claro, porque es una diarrea crónica, entonces debe consultar con el gastroenterólogo pediatra para ver qué más exámenes que hay que hacer, porque como dijimos ahora, no es normal que lleve casi 2 meses con una diarrea. Si un niño, digamos como él, o sea, yo aseguro que el nieto no está tan grave, o sea, si lo hubieran visto muy grave ya lo hubieran vuelto a llevar al médico. Mi pregunta es, si una diarrea crónica es leve, entre comillas, y es llevadera de alguna manera al punto que la gente, como decíamos ahora, se acostumbra a ella, y el niño se la pasa así años, meses, ¿qué consecuencias puede tener para la salud del niño? Mire, el organismo es muy sabio, entonces el organismo genera unas que se llaman mecanismos de defensa o de compensación, pero finalmente los vence. Entonces la mayoría de esos niños, por bien que se alimenten, van a ser de bajo peso, van a tener una desnutrición parcial, no total.
Entonces son característicamente aquellos niños que supuestamente los alimentan muy bien, le dan todo muy bien, pero es el niño que nunca llega al peso ideal, nunca llega a la estatura ideal. O sea, indirectamente ahí está demostrando por qué hay diarrea, o sea, hay alguna alteración. Y un niño desnutrido es un niño que no aprende bien, es un niño que no se concentra y todo aquello. Ajá. O sea que es mejor llevarlo, como nos decía el doctor, hay gastroenterólogos pediátricos, Sí, pediatra. especializados en ese tipo de problemas del estomaguito de nuestros pequeños. Así Yo es. creo que es mejor una revisión. Doctor, pregunta, que también sucede y la gente se asusta mucho, cuando la diarrea viene con sangre. Bueno, entonces cuando la diarrea viene con sangre, básicamente, ¿qué quiere decir? Que hay un daño de la mucosa intestinal. O sea, que la enfermedad progresó y generó un despulimiento o un daño de la mucosa que se manifiesta con presencia de moco y con sangre. Cualquier, oiga bien lo que le voy a decir, cualquier agresión que sea tan severa en el intestino puede generar esto. Un virus lo puede generar, parásitos pueden generarlo, una bacteria lo puede generar, pero hay otros tipos de enfermedades, múltiples causas de diarrea, como son enfermedades autoinmunes, una serie de cosas, la utilización de analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos, que pueden generar diarrea con sangre. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo más importante? Definir cuál es la causa. O sea, ya la diarrea no se convierte en una enfermedad, sino es un síntoma de algo que está pasando. Perfecto. O sea, ya se pasa a un segundo término. O sea, volvemos sí, a lo mismo, vaya donde el especialista. vaya donde el especialista y defina cuál es la causa de la diarrea y si tiene sangre, por qué está sangrando. Doctor, conclusión para nuestro programa de hoy, se nos acabó el tiempo, ¿cómo le parece? Entonces, vea, básicamente es, en la enfermedad diarreica aguda, que es la más común, la hidratación. Ya Muy sabemos que con importante. suero oral, no con agua. Exactamente. Y estar atento a cualquier signo o síntoma de alarma. ¿Cómo? Hombre, que normalmente con frecuencia tengo deposiciones diarreicas, eso no es normal. Que hay diarrea con moco y con sangre, eso no es normal. Que además de la diarrea estoy perdiendo el apetito y estoy perdiendo peso, eso no es normal. Entonces el paciente debe consultar. Perfecto. Doctor, terminamos. Muchísimas gracias por No, a usted, ayudarnos Olguita, a entender por este invitarme. tema. Muy Muchas bien. gracias. Nos volvemos a ver para hablar de constipación o estreñimiento. Correcto, Olguita, muchas Y antes de gracias. despedirnos, recuerden que les tenemos la invitación a adquirir este libro, este producto del canal Televid que se llama En Sintonía con Dios, que tiene frases que llegan al alma, extractadas de algunas de las homilías de los sacerdotes que con tanto cariño celebran su misa aquí en nuestro canal. Ustedes pueden pedir el libro En Sintonía con Dios en el 322-9050 opción 1. De nuevo, muchas gracias, mi querido doctor. No, usted muy querida. Mañana vamos a hablar de un tema que también es muy común, doctor, y yo no sé por qué la gente lo habla pacífico, la gota, el ácido úrico. claro. ¿Por qué será que la gente no habla de eso? Es un asunto como muy normal, se le subió el ácido úrico. Ajá. La famosa gota, mañana será nuestro tema en Sana que Sana, cuidados nutricionales, prevención, tratamiento, para que todos podamos tener una mejor calidad de vida, que es el deseo de Sana que Sana. Hasta mañana.